Eres Chit-Yan. Tengo un contrato matrimonial contigo. Estoy aquí para decirte. Este matrimonio. Contrato matrimonial. Matrimonio. Eres. Olvidé presentarme. Mi nombre es Jin Yuton, la primera valquiria femenina de Setaun-Hiban. Personalmente otorgado el título de Sin-Hibe por el emperador. La valiente y heroica. La brillante y talentosa, aclamada como la mejor general del siglo. Cuenta la leyenda que Dios Estrella Luna. Así es. La que mencionas es, de hecho, mi señora, está a punto de discutir asuntos confidenciales importantes. Todo el personal no autorizado. Por favor, retírense inmediatamente. La primera valquiria femenina de Setaun-Hiban, repeliendo sin ayuda a 10.000 enemigos. ¿Qué quieres decir con casarte conmigo? ¿Has olvidado? Eres mi prometido. Tenía un contrato matrimonial. Para mantener el vínculo entre las familias Guo y Jin, la hija de la familia Jin estaba prometida al joven maestro de la familia Guo, para forjar una alianza fuerte. Señorita Jin, parece que te equivocas. Este contrato matrimonial ha sido anulado hace mucho tiempo. Anulado. El contrato matrimonial establece. La hija de la familia Jin y el matrimonio del joven maestro de la familia Guo hace 10 años. Fui expulsado de la familia Guo. Ahora mi apellido es Ji. No puedo ser llamado el joven maestro de la familia Guo, y ciertamente no tu prometido. Hoy, deberías saber que mi señora, no le importa que seas un plebeyo. Está dispuesta a honrar el contrato matrimonial contigo. Considérate extremadamente afortunado. A caballo regalado no le mires el diente. Luigi, no seas irrespetuoso. ¿Qué? ¿Me menosprecias? Señorita Jin, no pretendo menospreciarte, pero la anulación de este contrato matrimonial es un hecho. Hoy, necesitas entender, cualquiera que conozca a la valquiria Xingyue estaría extasiado, y mucho menos casarse con ella. Pero tu primera reacción fue de rechazo. Podría ser. No soy lo suficientemente buena para ti. Mi señora es la valquiria de Setaun-Hiban, muy respetada por la secta número 1 del mundo, el Palacio Shin. Pronto se unirá al Palacio Shin. Se convertirá en miembro del Palacio Xing. Su estatus y posición están por encima de decenas de miles de personas. Tú, ¿te atreves a rechazarla? La guardia del Palacio Shin es, de hecho, realmente impresionante. Pero entre tú y yo, realmente no hay destino. Haya destino o no. Diosa Estrella Luna. Originalmente busqué matrimonio contigo, porque estábamos comprometidos. No tuve elección. Pero ahora, estoy interesada en ti como persona. La anulación de nuestro compromiso no significa que no podamos casarnos. Incluso sin sentimientos románticos, podemos cultivarlos con el tiempo. Señorita Jin, ¿estás bromeando? El matrimonio no es cosa de risa. ¿Qué quieres decir? Señorita Jin, no tengo tiempo para desarrollar sentimientos por ti, entonces. Bueno, te aconsejo que lo pienses bien. Ser favorecido por mí, señora, es el sueño de todo joven talentoso en Zhongyuan. Todos lo anhelan. Anhelarlo. En efecto, si tienes algo de conciencia, deberías entender tu estatus. Comparado con el magnífico dios de la guerra, vuestras posiciones son mundos aparte. Que la señora te muestre favor en público es una bendición que no ganarías en varias vidas, una fortuna irreparable. Las bendiciones son lo último que necesito. Señorita Jin, agradezco tu oferta. Pero no puedes forzar el amor. Personas de diferentes clases sociales, juntas, no serán felices. Esta persona tiene algo de conciencia después de todo. Señora, alguien tan ingrato no te merece. ¿Crees que es solo un obrero común? No es él. De bajo estatus, cubierto de sudor. Esa es solo su apariencia externa. Siento un aura sobre él que ni siquiera yo puedo comprender. Se siente como un dragón altísimo que perfora el cielo, irradiando luz. Me hace sentir incluso a mí inadecuada. ¿Cómo es eso posible? Eres la diosa de la guerra de Zhongyuan. Pronto serás ascendida a Guardia Dragón. Tu estatus es prácticamente segundo, solo después del líder del Palacio de la Estrella. Además del misterioso maestro del palacio. ¿Quién podría hacerte sentir inadecuada? Lo que dijiste es cierto. Sin embargo, soy buena juez de carácter. Chit-Yan no es un hombre común. Este hombre es intrigante. Señora, usted no
estaría enamorándose de él, ¿verdad? ¿Qué más? Yo, Jin Yutong, no me rindo fácilmente con alguien que admiro. No me rendiré con él fácilmente. Lo quiero, para que sienta mi sinceridad. Señora, usted no estaría pensando en... Mañana es mi celebración de la victoria. Enviarás a alguien, para entregarle una invitación, diciendo que el día del banquete tengo un regalo especial para él. Sí. Hyaksin, escuché que tu padre quiere casarte con un obrero. Ay, mi papá, y tiene esa intención, pero siempre cuando esta noche pueda encontrarme con el dios marcial, Estrella Luna, ese trabajador, ya no tendrá esa oportunidad. Mira, tu prometido obrero está aquí. Imposible. Toda esta área ha sido sellada y asegurada, con el estatus de ese trabajador. Ni siquiera es digno de entrar. Kui Tian, detente ahí mismo. ¿Cómo entraste? Entré. Solo tú, un simple obrero. Debes haberte colado después de nosotros. Me colé después de ti. No es obvio. Sin nosotros. Con tu estatus. No serías digno de poner un pie aquí. Mientras nadie se haya dado cuenta todavía. Deberías regresar obedientemente. Te crees demasiado. Creo que tú eres el que habla en grande. Joven maestro Wu. Ji Tian, en el banquete de esta noche, se han reunido personas influyentes. Te están pidiendo que te vayas, porque temen que su hedor ofenda a las figuras importantes. Gente influyente reunida. No son más que un puñado de peces pequeños. ¡Qué arrogancia! ¿Sabes siquiera que en el banquete de esta noche, el dios marcial Estrella Luna también estará presente? Tu dios marcial Estrella Luna. En tus ojos, el dios marcial Estrella Luna también es un don nadie. Apenas pasables. Si ella no me hubiera rogado que viniera, ni siquiera me molestaría con un banquete de este nivel. No me importaría un comino. Kui Tian, suficiente. El dios marcial Estrella Luna es mi ídolo. No es alguien a quien una persona de tu estatus pueda difamar. Si tus palabras causan problemas e implican a la familia, sí, no seré indulgente contigo. Eres como un insecto de verano tratando de hablar de hielo. Oye, es importante conocer tu lugar. Si no es tu círculo, no intentes forzar tu entrada. Y no hay necesidad de inventar excusas irreales. Incluso si cruzas las puertas de este salón de banquetes, sigue sin estar en el mismo mundo que nosotros. En efecto, no en el mismo mundo. Pero entonces, de acuerdo. Aprovechando esta oportunidad, te dejaré directamente experimentarla. Diferencia entre tú y nosotros. Joven maestro Wu, ¿quieres decir? Así es. En este banquete de celebración, todos han preparado especialmente una ceremonia de ofrenda de tesoros para el dios marcial Estrella Luna. Como muestra de celebración, hoy, me pregunto si tú has preparado un regalo. Todos. La ceremonia de ofrenda de tesoros comienza oficialmente. Si tienen algún tesoro que deseen ofrecer al dios marcial, pueden traerlo adelante. Para felicitar al dios marcial por su regreso triunfal, yo, de la familia Wai Wan Wan, ofrezco especialmente un conjunto de armadura de guerra Kirin. Mi familia le ofrece un tesoro medicinal supremo, un loto de nieve milenario. Mi familia sí, ofrece un colgante de jade doble pez. El colgante de Jade doble pez. Esto se ha transmitido durante más de 2000 años. Este es un verdadero tesoro. ¿Lo viste? Un legendario tesoro milenario. Dije que lo daría y lo di. ¿Y tú? Nunca serás capaz de producir. Esta es solo la diferencia entre tú y Hyaksin. La diferencia entre tú y yo es insuperable. Yo, Wu Yong, en nombre de la familia Wu, ofrezco el tesoro de las llanuras centrales. La espada divina. Xuan Tian de las llanuras centrales. Los Guantian de las llanuras centrales. ¿No es este el regalo de cumpleaños que me dio mi madre? Lo busqué durante años, sin éxito. Así que el regalo del que habló Jin Yutong era este. Hoy, con el regreso triunfal del dios marcial,
El mundo entero celebra. Mi familia Wu está dispuesta a ofrecer este tesoro, simplemente para celebrar el regreso del dios marcial. Esta es una de las 10 grandes espadas divinas de las llanuras centrales. La familia Wu está realmente dispuesta a ofrecer un artefacto divino así. Parece que esta ofrenda de tesoros pertenece indudablemente a nuestra familia. Por supuesto, mi acción también es para mostrar a ciertas personas insignificantes la diferencia entre nosotros. Al igual que el hierro crudo, comparado con una espada divina. Al tocarlo, se hace añicos. Hoy, todos los presentes han ofrecido sus tesoros. Ya han sido presentados. ¿Dónde está el regalo que preparaste? Este tipo, vestido tan mal, no podría haber venido con las manos vacías, ¿verdad? Asistir al banquete de celebración del dios marcial Estrella Luna, sin siquiera traer un regalo. Completamente audaz. Tian, no serás realmente como dice, ¿verdad? Venir con las manos vacías, sin traer ningún regalo, ¿no es así? Tienes razón. De hecho, no he preparado nada. Ja, ja, ja. Vuelve y dile a Jin Yuton Que me gusta mucho este regalo. A partir de hoy, Zeta-On Hiwanswantia vuelve a su legítimo dueño. Xian, ¿sabes lo que estás haciendo? Esta era de mi madre. Regalo para mí. Ahora la devuelvo a su legítimo dueño. Desprecio. Este es mi regalo de felicitación para el señor Wushan. ¿Cuándo se convirtió en tuyo? En 3 segundos. Suelta la espada divina. ¿Qué pasa si no lo hago? Kui Tian, ¿suficiente? Este no es lugar para tus payasadas. Por el bien de mi padre. Puedo abogar por ti una última vez. No hay necesidad de suplicar por mí. Jin Yuton me dio esta espada. Él, Wu Yong, no tiene derecho a controlarla. Bien. ¿Todavía te atreves a decir tales disparates? No me culpes por ser despiadado. Mi señor, tengo algo que informar. ¿Qué pasa? Quiero pedirle que castigue a alguien. Es el Chi Tian. No solo se apoderó de la espada divina que le di al señor Wushan, sino que también, a plena luz del día, insultó abiertamente la dignidad del señor Wushan. Es cierto. Señor Lu, por favor, haga justicia. Ofendiendo al señor Wushan no es diferente de abofetear a todas nuestras familias nobles en la cara. Por favor, mi señor, castígalo. Corten la cabeza de este chico. Por favor, mi señor, castíguelo. Entonces, ¿quieres decir? ¿Qué quieres que lo ejecute? Mi señor, eso es lo que se debe hacer. Entonces te castigaré primero. Mi señor, ¿qué quiere decir con eso? ¿A qué me refiero? Entonces déjame decirte. Kui Tian es el invitado de honor del señor Wushen esta noche. Acertado. Nunca he oído hablar de esta persona. Mi señor, incluso si es un invitado de honor del señor Wushan, el que se haya apoderado de mi preciada espada, va contra las reglas. Déjame preguntarte. Ya que le has regalado la espada divina al señor Wushen, si el señor Wushen le regalara la espada divina a alguien más, ¿tendrías alguna objeción? La propiedad de la espada divina pertenece al señor Wushan, naturalmente. No me atrevería a objetar. En ese caso, deja de discutir. El señor Wushen escuchó que la Zongyuan Xuantian es la espada de Kui Tian. Y además es un recuerdo que le dejó su madre. Su significado es profundo. Por lo tanto, él específicamente me ordenó que le diera la espada divina. Quería regalar la espada. Para demostrar la diferencia entre nosotros, ahora la espada está en mis manos. Así parece. La diferencia entre tú y yo es tan vasta como los cielos. Imposible. Solo eres un trabajador. ¿Cómo podría ser? ¿Un invitado del dios de la guerra? Aquí hay gato encerrado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el Chi Tian no podría ser un invitado del dios de la guerra. Esto deben ser ustedes dos, confabulados. ¿Tengo razón? ¿Cierto? Con esas palabras dichas, ¿serás responsable? Claramente son ustedes dos, confabulando, conspirando en secreto, con el objetivo de robar mi espada divina. Totalmente necio.
He descubierto su farsa. Dejen de fingir. Les Les digo. Maquinando por el tesoro supremo, calumniando al dios de la guerra. Estas son ofensas graves. Cuando llegue el dios de la guerra, personalmente, le informaré de esto. Entonces, ninguno de ustedes escapará. Todos, lo que acabo de decir, no fue infundado. El Luyi se confabuló con Chi Tian para maquinar por el tesoro supremo. Tengo pruebas irrefutables. Pruebas. Distrito An. Primeramente, el nombre de Chi Tian no estaba en la lista de invitados para este banquete de celebración. En segundo lugar, esta Zetong Hiwans Wantian es una de las 10 espadas divinas. Tiene una inmensa importancia. Y el dios de la guerra, con su estimado estatus, no tiene ninguna razón para otorgar un regalo tan precioso a un completo extraño, un simple trabajador. Todo apunta. ¿Qué mientes? ¿De qué te ríes? Riéndome de un payaso patético. No es merecido. Puedes preguntarle a Jin Yutong si lo que digo es cierto. ¿Sigues tratando de poner excusas? Todos. Hoy están todos aquí. Para este banquete de celebración. Para causar una buena impresión al dios de la guerra. Y ahora, hay una oportunidad de oro. Justo frente a nosotros. Solo necesitamos capturar a estos dos traidores que conspiraron para robar el tesoro supremo. Cuando llegue el dios de la guerra. Cierto, el joven maestro Wu tiene toda la razón. Ustedes dos nos engañaron por el tesoro supremo. Los llevaremos a los dos al estrado del juicio. Mi familia le participará. Ja ja ja. Con las cosas como están, ¿qué más tienes que decir? ¿Quieres una explicación? Entonces te daré una explicación. Él, Xian, es la prometida del dios de la guerra. Un estatus equivalente al del dios de la guerra. ¿Qué hay de malo en tratarlos como invitados de honor? ¿Cómo es eso posible? Nunca he oído hablar de un prometido. ¿Desde cuando el dios de la guerra tiene un prometido? De acuerdo. Solo para encubrir una mentira. Ustedes dirán cualquier cosa. ¿No es así? ¿Sabe siquiera? Si esto sale a la luz y llega a oídos del dios de la guerra Estrella Luna, ¿qué será de ti? No me digas que quieres cortarme la cabeza otra vez. Calumniar al dios de la guerra no es solo cuestión de perder una cabeza. No es tan simple. Todos los involucrados en este asunto estarán implicados. Bien dicho. Si antes de esto todavía tenía dudas, ahora puedo estar seguro de que entre ustedes alguien está mintiendo. ¿Qué quieres decir con eso, señorita Shi? No tengo miedo de decirlo, aunque me convierta en el hazme reír. Hui Tian y mi padre tenían una relación cercana. Teníamos un acuerdo matrimonial. Él es prácticamente mi prometido. En ese caso, las palabras del maestro Lu son pura tontería. Bien dicho. Les digo todo esto porque quiero que sepan que el robo de la espada preciosa no tiene nada que ver con mi familia, sí. Hui Tian, estoy realmente decepcionado de mi padre. El hombre por el que arriesgó su vida para salvar resultó ser un completo mentiroso. Me alegro de no haber cumplido el compromiso contigo. Todavía no. ¿Ves la verdad ni siquiera ahora? Tú, Jiaxin, no pierdas el aliento con él. Ha cometido un crimen atroz. Ciertamente va a morir. ¿Qué más tienes que decir? En efecto, necesito explicar. Mi relación con Jin Yutong. No estamos precisamente comprometidos. Oh, ¿en serio? Finalmente lo admites. Sin embargo, todo fue una ilusión de Jin Yutong. Eso es todo. ¿Sabes? Lo que acabas de decir es aún más grave que lo que dijiste antes. Solo estoy diciendo la verdad. Tú. De acuerdo. Incluso al borde de la muerte, todavía te atreves a decir tales tonterías. Te aconsejo que te arrodilles inmediatamente y confieses tus crímenes. No nos obligues a actuar. Puedes intentarlo. Tú. Ha llegado el dios de la guerra Estrella Luna. Saludamos al dios de la guerra. Levántate. Dios de la guerra. Ha llegado justo a tiempo. Tengo un asunto importante que informar. Habla. Quiero reportar a su adjunto Lu Yi
por confabularse con forasteros, para robar un tesoro precioso. Y ese Chi Tian es increíblemente audaz. Frente a todos, calumnió abiertamente su nombre. 2 crímenes combinados. Su crimen merece la muerte. Mi señor, debe castigarlos. ¿Cómo me insultaron? Dijeron. De hecho, se atrevieron a decir, Xian es su prometido. ¿Qué? Ese día él. ¿Estuvo de acuerdo? Bueno, él no estuvo de acuerdo con eso. Sin embargo, mi señor, Xian dijo que todo esto fue su intención personal. No estuvo de acuerdo. Mi señor, ¿qué quiere decir? Digo, que este asunto se olvida. No se puede retirar. No se puede, mi señor. Esos 2 calumniaron abiertamente su nombre. Esta es una ofensa grave. ¿Cómo? ¿Me estás enseñando qué hacer? ¿Yo? No me atrevería. Entonces lárgate. Xian. ¿Sabes? Que desafiar nuestra orden celestial de las llanuras centrales es un delito grave. Pero Chi Tian me ha mostrado amabilidad. Y una vez fue el dueño de esta espada. Hoy le otorgaré esta espada a él. ¿Alguien tiene alguna objeción? No tenemos objeciones. Wu Yong, insultando a mi invitado de honor y calumniando a mi Film was diputado. translated and ¿Tienes algo más que narrated decir? by M Media. No. Mi señor, esto es todo. Ellos. Yo. En 5 días, seré ascendido a guardia del señor del palacio. En ese momento, habrá una ceremonia de ascenso. Recuerdo que los derechos de organización de la ceremonia de ascenso se le dieron a tu familia Wu, ¿correcto? Sí, mi señor. Bueno, de ahora en adelante. No lo son. Mi señor. ¿Por qué? Arrogante. Irrespetuoso. ¿Puedes organizar una ceremonia de ascenso adecuada? A partir de hoy, los derechos de organización de la ceremonia de ascenso de la familia Wu se revocan. Y se transfieren a la familia Shi. En nosotros. Mi señor. No puedes cancelarlo. Si mi padre se entera de esto. Cuando regrese, definitivamente me matará a golpes. Mi señor. ¿Así que desafías mi voluntad? ¿No tienes miedo de que te mate? Yo. Este es el dios marcial. Autorización de la ceremonia de ascenso. La ceremonia de ascenso es en 5 días. Espero que la organices bien. Gracias, mi señor yo, mi familia sí ciertamente lo supervisará diligentemente. Vámonos. Jin Yuto. Gracias por esto. Los derechos de anfitrión de la familia Shi y esta espada. Te los cambiaré por algo. Es innecesario. Eres mi salvador después de todo. Felicidades, señorita Shi, por ganarse el favor del dios de la guerra. La familia Shi está a punto de ascender. En efecto, el prometido de la señorita Shi también es el salvador. De ahora en adelante, la familia Shi tendrá al dios de la guerra como su poderoso defensor. Gracias a todos. Mi familia sí puede obtener el favor del dios de la guerra. Gracias a todo su apoyo. Sin embargo, Xian, él no es mi prometido. No es digno. Tian. Por un momento, realmente pensé que eras increíblemente capaz de que el dios de la guerra te regalara personalmente una espada, pero el dios de la guerra te defendió, simplemente porque lo salvaste una vez. En pocas palabras, no eres más que un completo inútil. ¿Estás diciendo que dependo de su poder? ¿Explotando su influencia? Tienes algo de conciencia de ti mismo. Xian, eres demasiado arrogante. Podrías haberte contenido. Pero insististe en ofender a Wu. Esto no te beneficiará en absoluto. Los hombres deben ser realistas y valerse por sí mismos. Depender de otros The film siempre was es una ilusión. translated and Espero que narrated tú by M puedas Media. entender esto. ¿Qué pasaría si te dijera que no dependo de Jin Yuto?
De hecho, estoy incluso por encima de ella. ¿Crees que me creería eso? Ahora la familia sí se ha ganado el favor del dios de la guerra. Siempre que logren este banquete de ascenso para el dios de la guerra, seguramente ascenderán. Nunca serás tan bueno como yo. Le diré a mi papá que cancele nuestro compromiso. Estás solo. Shigeaxin o Shigeaxin. ¿Crees que un simple puesto de principiante en el salón estelar puede ser mi respaldo? Bien. Quizás podamos encontrarnos en la ceremonia de ascenso. Palacio de los 9 cielos. Situado en la cima de la vena del dragón central. Aquellos que pueden entrar en este lugar son pocos y distantes entre sí en las llanuras centrales. Tú. ¿Cómo entraste aquí? Entré, por supuesto. Tú, por otro lado, un simple joven maestro de la familia Wu, probablemente ni siquiera estés calificado para entrar por esta puerta. Incluso a las puertas de la muerte, todavía te atreves a provocarme. Tian, déjame decirte la verdad. Vine aquí hoy a confesar mis crímenes ante el señor del palacio, para revelar mis transgresiones. Para revelar mis transgresiones. Así es. No pensarás en serio que lo que dijiste en el salón de la familia Lei pasó desapercibido, ¿verdad? Déjame decirte, impersonar al señor del palacio es un delito capital. Ahora, incluso te atreves descaradamente a colarte en el Palacio de los 9 cielos. Un crimen imperdonable. ¿Vieron todos esto? Echen a este ladrón furtivo fuera. Espera. Chi-Tian es alguien que traje aquí. Desafío a cualquiera a tocarlo. Oh. Estoy hablando de este bueno para nada. ¿Cómo se coló? Así que es el dios marcial. Tú lo trajiste. Tus acciones. ¿Tienes alguna objeción? Claro que no me atrevo. ¿Qué objeciones podría tener? Sin embargo, señor Jin, ¿está seguro de que quiere proteger a este desdichado inútil? ¿Qué quieres decir? Señor Jin, ¿no lo sabe? Este desperdicio de espacio, Chi-Tian, anoche se atrevió a hacerse pasar abiertamente por el señor del palacio, cometiendo una grave ofensa de falta de respeto. ¿Y qué si lo sé? ¿Y qué si no lo sé? El joven maestro Guo siempre ha tenido al señor del palacio en la más alta estima. Cuando se enteró de esta noticia, él inmediatamente me ordenó venir aquí y exponer los crímenes de Chi-Tian. Lo estás protegiendo, así que ¿no tienes miedo de traerte problemas? ¿Quieres decir que Guo Jun quiere usar la mano del señor del palacio para deshacerse de mí? Así es. Tian, ya que eres hombre muerto, bien puedo decirte la verdad. Vine a ver al señor del palacio, precisamente para hacerte pagar por tus actos insensatos. Paga. Este Guo Jun es verdaderamente necio y descarado. Tú, incluso al borde de la muerte, te atreves a hablar con tanta audacia. Señor Jin, mire, este es el hombre que está protegiendo. Mi señor, la ofensa de Kui Tian contra el señor del palacio es un hecho innegable. Si te involucras con Kui Tian en este momento, me temo que tu sucesión como guardia personal del señor del palacio se verá afectada. Por favor, reconsidéralo. En efecto, señor Jin, ¿está seguro de querer, por un simple Chi-Tian, arriesgarse a ofender al joven maestro Guo, incluso al mismísimo señor del palacio? Basta. Tian, quédate detrás de mí. Vine a ver al señor del palacio hoy, precisamente para disculparme en tu nombre. Conmigo aquí. Estarás sano y salvo. Jin Yuton, Eres un dios marcial de la nación. Media. Realmente no entiendo. ¿Por qué creerías las palabras de este bueno para nada? Xian, eres un bastardo con suerte. Haber conseguido el favor del dios marcial. Pero déjame decirte, con la ficha del joven maestro Guo, incluso si invocas a los cielos más altos hoy, estás muerto sin remedio. Guyo. ¿De verdad crees
que el señor del palacio me castigará? Lo creas o no. Ni siquiera entrarás al palacio de los 9 cielos, y no tienes las calificaciones para ver al señor del palacio. Calificaciones. La ficha en mi mano. Es la calificación. Calculo que hoy son ustedes los que no entrarán en este palacio de los 9 cielos. ¿Eres tú? Totalmente necio. Tú. Bien. Ji Tian, déjame decirte, presumir es inútil. No crees que pueda entrar en este palacio de los 9 cielos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacemos una apuesta? Si puedo entrar y con éxito reunirme con el señor del palacio. ¿Entonces qué? De acuerdo. Apostaré contigo. ¿Cuáles son las apuestas? La apuesta es simple. Si pierdes, quiero que confieses ante el señor del palacio y aceptes el castigo del señor del palacio. Y incluso su crimen de proteger a Jin Yuton también debe ser castigado. ¿Qué te parece? Bien. ¿Y si pierdes? Entonces te arrodillarás y te disculparás con Jin Yuton. Trato hecho. Tian, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué aceptaste la apuesta de Wuyong? Acepté su apuesta. ¿Hay algún problema? Tienes el descaro de preguntar. El señor, o por tu culpa, llegó incluso a ofender a la familia Guo, solo para ganarte una oportunidad de pedir perdón. Ahora tú, por una insignificante apuesta, confiesas tu culpa fácilmente, haciendo que nuestro señor se vea implicado contigo. Estás pagando la bondad con enemistad. El decreto oral que trajo Wuyong es de la familia Guo. Incluso el señor del palacio tiene que mostrarles algo de respeto. Es solo un decreto oral de la familia Guo. No vale la pena mencionarlo ante el señor del palacio. Tú. De acuerdo, Luigi. Tian. Espero que no me decepciones. Humildemente solicito al enviado que informe al señor del palacio que Wuyong, joven maestro de la familia Wu, portador de la ficha del joven maestro de la familia Guo, ha venido a buscar una audiencia. Para reunirme con el señor del palacio. Tú, Wuyong, no eres digno. Estas son las órdenes del señor del palacio. Esto es imposible. Tengo la ficha del joven maestro Guo. No es no. ¿Estás tratando de causar problemas? Ja. Bueno, Wuyong, la ficha que trajiste no parece tener mucho peso con el señor del palacio. Así es, Wuyong, según la apuesta. ¿Perdiste? Ahora arrodíllate y discúlpate. Bien. Perdí. Me equivoqué. Una voz tan baja. ¿No comiste? Yo, Wuyong, no debería haber calumniado al señor Wu Shan. Me disculpo con el señor Wu Shan. The film was translated and narrated Te by disculpaste. M-Media. Pero ¿dónde está la reverencia? Tian, no te emociones demasiado. Ofendiste al señor del palacio. Esta es la verdad. Que el señor del palacio no me vea hoy no significa que la próxima vez no me vaya a ver. Dentro de 3 días es la ceremonia de ascensión del dios marcial. Informaré de todo esto al señor del palacio personalmente. Informe al señor del palacio. No te molestes. Más tarde llevaré a Jin Yuton a ver al señor del palacio. Ja, ja, ja. Tian, ¿quién te crees que eres? El señor del palacio está extremadamente ocupado. Ni siquiera me verá a mí. Y mucho menos a un perdedor patético como tú. No me crees. Entonces, hagamos otra apuesta. Hagamos otra apuesta. De acuerdo. No creo que tu suerte pueda ser tan buena siempre. Si puedes entrar con éxito al Palacio de los 9 Cielos hoy, cada vez que te vea, me arrodillaré y te llamaré papá. De acuerdo, así que ya que quieres humillarte, te concederé tu deseo. Sigues fanfarroneando. Si pierdes,
En un radio de 10 kilómetros. No puedes acercarte a Shi Huan. Y no puedes acercarte a Shi Hyaksin ni a medio paso. Trato. Acepto. Tian. De verdad eres alguien que no se rinde hasta ver su propio ataúd. Ganar una apuesta. Ya fue un golpe de suerte. ¿De verdad quieres apostar de nuevo? Tian. Luigi tiene razón. El señor del palacio está increíblemente ocupado. Wei Yong, incluso con la ficha de la familia Guo, no pudo conseguir una reunión, aunque estoy a punto de convertirme en guardia del palacio. Ver al señor del palacio es igual de improbable. No deberías haber aceptado esta apuesta. No te preocupes. Si quieres ver al señor del palacio, solo necesitas hablar con el enviado de allí. Entonces puedes entrar. Ja, ja, ja. Qué risible. Ni siquiera Jin Yuton se atrevería a hacer una afirmación tan audaz. ¿De dónde? ¿Sacas tu confianza? ¡Qué disparate! Te atreves a faltar el respeto a tus superiores. No metas a nuestro señor en esto. ¿No me crees, verdad? Entonces observa atentamente. Bueno, Huyo, no has olvidado lo que dijiste antes, ¿verdad? Esto es imposible. Perdiste de nuevo. Bien. Perdí. Lo admito. Huyon, déjame decirte. Te he tolerado repetidamente. Por el bien de Shi Hyaksin. Pero si tú todavía codicias a la familia Shi, no dudaré en convertirte en el segundo Lei Lao. Tian, eres bastante arrogante. No creas que solo porque tienes el respaldo de Jin Yuton, eres alguien importante. ¿No estás tú también confiando en el poder de la familia Guo para hacerte el importante aquí? Tú. Bueno. Señor Jin, Chis Yan es una persona buscada por el joven maestro Guo. Si insistes en protegerlo, entonces no me culpes por darte la espalda. En la ceremonia de ascensión del dios de la guerra, dentro de 3 días informaré al señor del palacio de todo. La suplantación de Chi Tian del señor del palacio, y todos tus crímenes. A él le alberga Relio. Solo. Espera y verás. Tian. ¿Cómo entraste aquí hace un momento? Lógicamente, no estoy calificado para ver el dios de la guerra. Sí, Hui Tian. ¿Cómo convenciste a esos mensajeros? Es simple. Les dije que se hicieran a un lado. Y lo hicieron. Este tipo de broma puede matarte. Tian, dime la verdad. ¿Qué? ¿Dijiste realmente hace un momento? Lo que dije es la verdad. ¿Por qué? Soy el señor del palacio del que hablas. Tian. Algunas bromas no deben tomarse a la ligera. Es solo que el señor del palacio es una figura divina suprema, que él solo purgó el mundo de todas las organizaciones oscuras, y es venerado por todos. Y tú, incluso si alguna vez fuiste el joven maestro de la familia Guo, no eres ni una 10.000ª parte del señor del palacio. ¿Cómo te atreves a hacer semejante broma? No estoy bromeando. Realmente soy el señor del palacio. Absolutamente. Señor Jiang, nos esforzamos mucho para venir al palacio del 9º cielo, solo para pedirle al señor del palacio que perdone el crimen de suplantación de Kui Tian. Míralo, todavía tan descarado, haciéndose pasar por el señor del palacio. Tian. Con la identidad del dios de la guerra, no se juega. No hagas esa broma otra vez. Espera un minuto, te llevaré para que te arrodilles y te disculpes con el dios de la guerra. Jin Yuton, agradezco tu amabilidad. Pero no tiene lógica arrodillarme ante mí mismo, ya que no me crees. Entonces esperaremos un momento, Xian. Señor Jiang, creo que este Kui Tian es incorregible. Lo has ayudado tantas veces. Y no solo es un ingrato, sino que está empeorando, desafiando repetidamente la autoridad del señor del palacio. Lo sé. ¿Te preocupa que afecte mi ceremonia de ascensión? Correcto. Sí, señor Jiang. La oportunidad de ascender es difícil de conseguir. Has trabajado tan duro para esto. No podemos permitir que las tonterías
de Kui Tian arruinen esta oportunidad. Me temo que más tarde, las oportunidades de ascenso son raras. Que el destino decida. Mi señor, en mi opinión, no deberías preocuparte por él. Kui Tian habla sin pensar. Lo ayudamos esta vez. Pero ¿y si lo vuelve a hacer? Mi señor, en mi opinión, no deberías preocuparte por él. Míralo esta vez. Hemos llegado al Palacio Estelar. De hecho, afirmó ser el señor del Palacio Estelar. Si él fuera el señor del Palacio Estelar, yo... ¿Y si realmente lo es? Olvídalo. Ya estamos aquí. Sígueme adentro. Dios marcial estrella luna Jin Yutong. Y el dios marcial adjunto Lu Yi. Saludamos al señor del palacio. Levántate. Extraño. Mi señor, esta voz me suena muy familiar. ¿Cómo eres tú? Te lo dije. Soy el señor del Palacio Estelar del que hablas. Tian. Deja de perder el tiempo. Vete de aquí. Mi señor, lo he dicho antes. Kui Tian es un loco sin ley. Incluso ahora, se atreve a suplantar al señor del palacio. ¿Tú? ¿Aún? ¿Crees que soy un impostor? ¿Qué más podría ser? Aunque nunca he visto al señor del palacio, mi señor, el señor del palacio, debe ser magnífico y extraordinario, pase lo que pase. No podría ser un albañil como tú. Mi señor, creo que Kui Tian es simplemente incorregible. Realmente no necesitas ayudarlo. Bien, si no me crees, te lo demostraré. Acabo de recibir noticias de que Wu Feifan, el hombre más rico, está organizando una conferencia de licitación, personalmente organizada por el señor del palacio. El señor del palacio debe estar allí ahora mismo. Deja de jugar con nosotros. Ya que el señor del palacio no está aquí, nos retiraremos. Sí. Señor del palacio, estas son las ofertas de las diversas familias. Por favor, revíselas. No miraré las ofertas. Pero la familia sí participará en esta conferencia de licitación. Deberías entender lo que quiero decir. Entiendo. Hola, tío Shi. Tian, tienes que volver rápido. Algo grave ha pasado en casa. Tío Shi, ¿qué pasó? Tian. Mira esto. Estos son avisos de varias empresas. Por alguna razón, todas las empresas que cooperaban con nosotros se han vuelto repentinamente en nuestra contra, cancelando nuestras asociaciones. Ahora, la cadena de capital de nuestro grupo Shi ha sido cortada por completo. Tú dices, ¿preguntas qué se debe hacer? No es todo esto por tu culpa. Bueno, para nada. Por mi culpa. Porque eres buscado por la familia Guo. Y la familia sí está implicada. Los Guo han corrido la voz, prohibiendo a cualquier empresa que trabaje con nosotros. Todavía dices que nada de esto es por tu culpa. Solo has vuelto por unos días. Y le has traído a la familia sí tantos problemas. Viejo sí, creo que deberías cortar lazos rápidamente con este gafe. De lo contrario, la familia sí estará realmente acabada. Basta. ¿Cómo pueden ustedes dos hablar así? Después de todo, yo vi crecer a Chi Tian. Además, nuestra familia Shi se benefició de la guía de la señorita Chi hace todos esos años. Así es como logramos lo que tenemos hoy. Ahora tienen un pequeño problema y le echan toda la culpa a Chi Tian. ¿Es eso razonable? ¿Papá? Si no fuera por él, nuestra cadena de capital no se habría roto. Con suficiente tiempo, definitivamente iremos a la bancarrota. Cállate. Chi Tian, te llamé aquí hoy para que pudiéramos intercambiar ideas, para ver si hay alguna manera
de superar este momento difícil. Tío, yo me encargo de esto. Tú te encargarás. ¿Cómo te encargarás? Con tu labia. La familia Guo es la familia más grande de Zongyuan. Si quieren cerrarnos, ninguna empresa en Zongyuan trabajará con nosotros, para que la corporación sí rompa este bloqueo. Ni siquiera la familia Wu pudo lograrlo. Es cierto. The Ji film Tian, was si tienes translated alguna idea, and narrated by dínosla M rápidamente. Media. Todos podemos discutir su viabilidad. La solución es bastante simple. Mañana es la conferencia de licitación del consorcio Tianzhen. Lanzarán una orden de 10.000 millones, una orden de 100.000 millones. Siempre y cuando obtengamos esta orden, los problemas de la familia Xi se resolverán. Consorcio Tianzhen. Ese es el consorcio más grande de Zongyuan. Sus fondos son suficientes para derrocar a una nación. Su conferencia de licitación estará llena de magnates de negocios. Todos están interesados en ese proyecto de 10.000 millones. Tú, Kui Tian, ¿sobre qué base puedes conseguirlo? Kui Tian, te pedimos que vinieras para encontrar una solución, no para presumir. Tía Kui, no estoy presumiendo. Para ser honesto, justo ahora, ya he hablado con el presidente Wu Feifan del conglomerado Tianzhen y le pedí que arreglara esta licitación para nuestra familia Xi. Todavía no te has dado por vencido de decir tales mentiras. Viejo sí, lo diré de nuevo, todo lo que le ha pasado a nuestra familia sí. Es culpa de este chico, si no puede arreglar esto. Deberíamos cortar lazos con él inmediatamente. Es verdad, papá, lo salvaste antes, y casi arruina nuestra familia sí, casi destruyendo nuestro hogar. Realmente está pagando la bondad con enemistad. De acuerdo. Ambos digan menos. ¿Tienes alguna solución? Ya que no hay otra manera. Hagámoslo así. Jiaxin, mañana en la reunión de licitación, ve con Chi Yan. ¿Me oíste? Sí. Kui Tian. Como mi papá indicó, ya envié la oferta al conglomerado Tianzhen por adelantado. Pero déjame decirte, las posibilidades de nuestra familia sí, de ganar esta oferta son mínimas. No espero ningún milagro de ti. Solo espero que después de que entremos, te mantengas callado. Y no me avergüences, en público. Lo he dicho antes, la familia Xi ganará esta licitación. ¿Por qué no me crees? Sin mencionar que tú no tienes la capacidad, y me has mentido tantas veces antes. ¿Crees que te creeré de nuevo? Como director detrás de escena del grupo Tianzhen, no tengo siquiera el poder de decidir una pequeña orden. Episodio 49. ¿Ya? ¿Qué es ese Dor? Oh, eres tú. Este bastardo se coló. Jiaxin, para una reunión de licitación. ¿Por qué trajiste a este perdedor aquí? Es mi papá. Él insistió en traer a Kui Tian. Este cobarde incluso dijo que la oferta está arreglada para nuestra familia sí. Jaja. ¿Es así? Bastardo. Eres bastante arrogante. Jaja. Según recuerdo, alguien perdió una apuesta conmigo. Según la apuesta, deberías estar llamándome papi ahora. Tian, no vayas demasiado lejos. Alguien quiere retractarse. Joven maestro Wu, ¿qué está pasando? Nada. Es solo perder una apuesta. Yo, Wu Yon, siempre cumplo mi palabra. Me hago responsable de mis acciones. Papi. Ja 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 ja. Tian, no te adelantes. ¿No dijiste que la licitación estaba arreglada para la familia Xi? Hoy, las cosas podrían no salir como esperas. Joven maestro Wu, ¿qué quieres decir? Jiaxin, esta conferencia de licitación está, de hecho, arreglada, pero no para la familia Xi. Es para la familia Wan de Jingchen. Así es. Esta cuota ha sido reservada para mi familia Wan. En cuanto a tu familia Xi, no hay absolutamente ninguna posibilidad. Xiao, finalmente has llegado. Por favor, tome asiento. Por favor, siéntese. Tian, he oído hablar de ti. El joven maestro descartado. Una vez expulsado por la familia Guo. Entonces,
Después de dejar a tu familia, te has aferrado a la familia Shi. La familia Wang de Qingcheng. Eres el joven maestro de la familia Wang, ¿verdad? Señor maestro del palacio, hemos investigado a fondo. En aquel entonces, los que te tendieron una emboscada a ti y a la señora fueron la familia Guo, la familia Lei, la Tian y la familia Wang. La familia Wang no es más que un perro de la familia Guo. Incluso si mi familia Wang es un perro de la familia Guo y que el proyecto de licitación de hoy no pertenece a tu familia Shi, sino a mi familia Wang. Tian, he oído que muchas empresas están apuntando a la familia Shi. La familia Shi necesita desesperadamente esta orden, y la familia Wang es la tercera familia en Qingcheng, respaldada por la familia Guo. ¿Quieres competir con el joven maestro Wang? Es como una hormiga tratando de sacudir un árbol. Y no solo la familia Wang, incluso si la familia Wu y la familia Guo estuvieran juntas, la conferencia de licitación de hoy todavía está bajo mi control. Todos, bienvenidos a esta conferencia de licitación. Hemos recibido todas sus propuestas de licitación. A continuación anunciaremos al ganador de la licitación. Por favor, tomen asiento. Tian, palabras vacías. No son una gran habilidad. ¿Quién es el ganador predeterminado de esta votación? Lo descubriremos pronto. Tian, la conferencia de licitación ya ha comenzado. Juraste antes que nuestra familia sí sería elegida, aunque no lo creí en absoluto. ¿Qué puedes hacer ahora? Date prisa y hazlo. Será demasiado tarde pronto. No te preocupes, si digo que es la familia Shi, es la familia Shi. Solo tenemos que esperar. Pero, Niño insolente. Palabras tan jactanciosas. Yang, anúncialo rápidamente. De acuerdo. Anuncio que el ganador de la licitación para este proyecto de 10.000 millones del consorcio Tianzhen es la familia Wang de Qingcheng. Felicidades, joven maestro Wang. el joven maestro de la familia Wang aseguró un trato de $1.000 millones. Definitivamente llegará lejos. Bien, Tian. Así que este es el resultado predeterminado del que hablabas. primo. Esto es lo que querías. Ahora es tuyo. Perro callejero, mira. Este proyecto multimillonario pertenece a mi familia Wang. Y tú, Chi Tian, ¿crees que puedes hacer que la familia Shi gane la licitación? Ni siquiera estás cerca. Jaja. El joven maestro Wang tiene razón. Xiaxin, te aconsejo que le digas a tu tío pronto, para que pueda afrontar la realidad. Es mejor para ti también distanciarte de este perdedor. Tian. Sigues diciendo que nos pagarás nuestra bondad, pero ¿qué has hecho realmente? Te lo ruego. Perdónanos. Jajaja. Tian, ¿me oyes? Eres un gafe. Ofendiste a la familia Guo. Nadie en este mundo se atreve a cogerte. ¿Sabes por qué? No puedes ganar la licitación, porque el joven maestro Wang ya hizo un trato con el gerente Yang de la sucursal Waiwan del grupo Tianzhen. Por adelantado, la oferta ganadora estaba predeterminada. Esta vez, la oferta ganadora. Tian, mira. La familia Guo ha corrido la voz para aislar a la familia Shi. Ninguna compañía en el mundo cooperará contigo, incluyendo el conglomerado Tianzhen. Conglomerado Tianzhen, eres el gerente general de la sucursal norte de Waiwan, ¿verdad? Me pregunto, si cuando le diste la oferta ganadora a la familia Wang, le preguntaste a Wu Feifan, el señor Wu está ocupado con otros asuntos. Él ya me ha entregado plena autoridad para esta reunión de licitación. Yo tengo la última palabra. Yo tomo las decisiones. Si digo que pertenece a la familia Wang, entonces pertenece a la familia Wang. Tian, el proyecto del grupo Tianzhen está en mis manos ahora. La familia Shi ha perdido su última oportunidad. Ahora, ve a rogarle al joven maestro Guo. Tal vez la familia Shi todavía tenga una pizca de esperanza. Jaja. Bien dicho. Xiaxin, regresa y dile a tu tío que ahora mismo solo nuestra familia Wu puede salvarte. Esto. Pero esta es tu única oportunidad. Tu familia Wu no es más que una herramienta para la familia Guo. Lo he dicho antes. Mientras yo esté aquí, la familia Shi estará a salvo. Jajajaja. Feifan. Te doy 3 minutos. Ven aquí ahora mismo. Jajajaja. Tian, ¿crees que puedes engañarnos con una simple llamada telefónica? No juegues a estos jueguitos.
Sí. Nuestro Xin Yewu es el director ejecutivo del conglomerado Tianzhen, respaldado por el Palacio Estelar. Pisa fuerte. Todo el mundo de los negocios temblará con su estatus. Además del Señor Supremo, nadie se atreve a darle órdenes. ¿Crees que eres el Señor Supremo? Ja, 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 ja. 2 minutos. Todavía estás montando un espectáculo. Muy bien. Tian. 2 minutos, ¿eh? Tiempo suficiente para firmar un contrato. Ja, 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 ja. Mira atentamente. La orden multimillonaria del Grupo Tianzhen ha sido firmada. Está firmada. Con el nombre del joven maestro de mi familia Wang. Ahora, me pertenece completamente a mí. La familia Wang tiene nada que ver contigo. 1 minuto. Jaja. Hola, papá. La votación ha terminado. Kui Tian te está mintiendo. Si quieres protegerte ahora, expulsa a Kui Tian de la familia Xi. Tian, mi papá ha aceptado. De ahora en adelante, te expulsamos de la familia Xi. Ja, 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 ja. Tian, te mereces esto. Ofendiste a la familia Guo. Esta es tu consecuencia. Kui Tian, no me culpes por ser despiadado. Cúlpate a ti mismo por ser un gafe. ¿Y un mentiroso? Tampoco ganaste esta licitación. De acuerdo. Se acabó el tiempo. El director ejecutivo del grupo Tianzhen, el Xin Yewu, ha llegado. Xin Yewu. ¿Por qué está aquí? Yan Yan, tienes agallas. Si no hubiera venido, habrías arruinado a Waiwan. La empresa tiene una buena reputación. No. Xin Yewu. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Conspiraste. Maquinaste para robar el pedido. ¿Crees que no lo sabía? Esto. Yan Yan, déjame preguntarte. Cuando te dije que le dieras este proyecto a la familia Wang, yo... Abuso de poder. The film was Confabulación con forasteros, translated perjudicando los and intereses de la narrated by compañía. media. Yan Yan, no eres apto para hacerlo. Un empleado del grupo Tianzhen. A partir de ahora, estás despojado de tu puesto como gerente general de la sucursal. Expulsado del grupo Tianzhen. Expulsado. ¿Yo? Además, según el acuerdo de la compañía, aquellos que dañen los intereses de la compañía deben compensar el doble de los daños. Le diste esta orden de $1.000 millones. A la familia Wang, pagarás la compensación. ¿Cómo puedo pagar eso? Tú me dijiste que te diera el proyecto. Pagas tú. Tú pagas. Fuera. Tú me diste la orden. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Yo? Me dijiste que te diera el proyecto. Ahora quieres que pague. Déjame decirte, si no pagas, expondré todo lo que has hecho, lo contaré todo, y te encerrarán de por vida. Tú. No seas impulsivo. Xin Yewu. Le pido disculpas. Estaba cegado por la avaricia. Esta es la orden de su compañía. Se la devuelvo ahora. Pero está firmada con el nombre del joven amo de su familia Wang. Según las regulaciones, ¿quién pagará la multa restante? ¿Quién va a pagar? Xin Yewu. No puede hacer esto. Me equivoqué. Me disculpo. Merezco morir. De rodillas. ¿Quieres pagar la multa tú mismo? Xin Yewu. Sabemos que nos equivocamos. Por favor, tenga piedad de nosotros. Denos otra oportunidad. Sí. Por favor. Los perdono. Es inútil. Esta orden pertenecía originalmente a la familia Xi. Si realmente necesitas mi CLMNCI, deberías buscar la compasión de la familia Xi. Tian, estábamos ciegos. No deberíamos haber codiciado una orden que no era nuestra. Por favor, perdónenos. Sí, Xin Yechi. No podemos pagar tanto. No dijiste que este proyecto estaba ya arreglado para ti. Incluso quieres que la familia Xi sea completamente destruida. El joven maestro de tu familia Wang es muy ingenioso. ¿Cómo podría tomar decisiones por él? Tian, fue la familia Guo quien nos dijo que te atacáramos. Somos inocentes.
Por favor, perdónenos esta vez. Sotashi, nuestra familia Wan ya no aislará a la familia Shi. Enviaremos a alguien inmediatamente. Enviaremos a alguien al grupo Shi y inyectaremos 1.000 millones incondicionalmente. Por favor. Interceda por mí. Esto. ¿Crees que a la familia Shi le importará esta pequeña cantidad? Señor Wu, anteriormente la familia Wan quería aislar a la familia Shi. Propongo darles una cucharada de su propia medicina, devolverles el favor. Bien. Hagamos lo que sugiere el Xin Ye Chi. La multa pendiente de su familia Wan está perdonada. Sin embargo, declaro, a partir de ahora, mi grupo Tianzen cortará toda cooperación con la familia Wan. Toda cooperación, cualquier compañía que se atreva a asociarse con la familia Wan estará en contra de mi grupo Tianzen. Todo ha terminado. Aislada por todos los grupos del mundo. The film was Mi familia Wan translated and narrated está condenada. by M Media. Señorita Shi, usted es la ganadora de esta licitación. Esta es la última orden. Por favor, guárdela. Declaro esta reunión de licitación oficialmente terminada. SRU. Pero hay una cosa que no entiendo. Esta reunión de licitación, hay muchos otros. Mejores que nuestra familia Shi. ¿Por qué elegirnos? Satoshi está bromeando. Su familia Shi cuenta con el respaldo de una figura importante. Tu potencial es ilimitado. Además, estas supuestas familias prominentes no son más que títeres de la familia Guo. Nuestro grupo Tianzen jamás cooperará con un títere controlado por otros. Ya veo. No esperaba que nuestra familia Shi realmente ganara este contrato. Esto salvará a nuestra familia Shi. Gracias, SRU. Señorita Shi, ya que ha recibido la orden, nos retiramos. Acabas de llamar y decir que nuestra familia Shi perdió la licitación. Madre. Sí, ¿qué está pasando? No es así. Cállate. Inútil. La situación actual de nuestra familia Shi es todo gracias a ti, Lao Shi. ¿Escuchaste lo que dijo nuestra hija? Solo hay una manera de resolver este problema ahora. Desterrar a Kui Tian de la familia Shi para siempre. Deitan. Esto no es culpa de Chi Tian. Encontraremos otra manera. ¿Qué otra manera hay? Todas las empresas en Zongyuan obedecen a la familia Guo. Esta reunión de licitación era nuestra única oportunidad, y ahora está arruinada. Nuestra familia Shi está condenada. Pero Chi Tian, lo vi crecer. Él también es mi hijo. ¿Qué niño? ¿No es más que uno? Bastardo recogido. Tú. ¿Cómo puedes dejar que vea a nuestra familia Shi morir? Tian. No culpes a la tía Kui. Tu madre le hizo un favor a nuestra familia Shi. Te acogimos, y eso estuvo bien. Pero ahora, eres una carga para nuestra familia Shi. Así que, por favor, abandona nuestra familia Shi. Tía, acabas de llegar y dijiste todo esto. ¿Cómo puedes estar tan segura de que la familia Shi no ganó la licitación esta vez? ¿Qué más? Hyaksin lo The dijo film was claramente. translated por teléfono. and narrated by M La familia Media. Wang de Jingchen ganó la licitación. ¿Todavía crees que Hyaksin no tiene razón? Madre, detente. Es vergonzoso. ¡Qué vergüenza! Si no lo conseguimos, no lo conseguimos. El que debería estar avergonzado es Kui Tian. Madre. Mira esto. Esto es... Kui Tian tiene razón. El licitador ganador esta vez es nuestra familia Shi. Episodio 59. Jaja.
Kui Tian. Tu tía solo estaba bromeando. Sabía que eras capaz. Tía, has estado tratando de alejarme. ¿Cómo podría ser? Todo fue una broma. Una broma. Jaja. Lao sí. Mira. Nuestra familia sí. Realmente va a prosperar ahora. Tian. El tío no te juzgó mal. No has deshonrado a tu madre. Tío Shi, S-A-L-V-A-S-T-I. A mí y a mi madre. Ahora estoy aquí para ayudarte. Es lo correcto. Papá, te equivocas. El que nos ayudó no es Kui Tian en absoluto. Hija, ¿qué quieres decir? El SRW ya dijo, la razón por la que ganamos la licitación no es porque el grupo Tiansheng nos valore o cuánto beneficio podemos aportar. Es porque no tenemos ninguna acción en la familia Guo. No seremos controlados por la familia Guo. En pocas palabras, la razón por la que ganamos la licitación es completamente porque nuestra familia sí tiene un estatus especial. No tiene nada que ver con él, Kui Tian, ni un solo centavo. Esto. Así que así es. Te dije, pequeño inútil. ¿Cómo podrías ser lo suficientemente capaz para conseguirnos el pedido? Cariño, es solo un gato ciego cazando un ratón muerto. Un gato ciego cazando un ratón muerto. Exactamente, no hiciste absolutamente nada. No es un gato ciego cazando un ratón muerto. Entonces, ¿qué es? El SRU dijo que esta orden se debe enteramente al estatus especial de nuestra familia sí, y porque detrás de nosotros hay una figura poderosa que nos apoya. Madre, ¿quién crees que es esta figura poderosa? ¿Quién es? La poderosa figura que apoya a nuestra familia sí. Lógicamente, nuestra familia sí está en una situación precaria ahora mismo, perseguidos por la familia Guo, pero ninguna figura poderosa se atrevería a enfrentarse cara a cara con la familia Guo. Lao sí. ¿Quién crees que podría ser? No sé. Tío Shi, la poderosa figura que Wu Feifan mencionó. Soy yo. Desprecio, qué arrogante. Alguien que hace que incluso el SRU los tome en serio. Debe tener un estatus al menos igual al de los cielos. Tú, un trabajador de la construcción, un peón albañil, ¿te atreves a llamarte a ti mismo una figura poderosa? Tian, ¿sabes por qué te odio? No es por tu bajo estatus. Es porque nunca reconoces tu propio lugar. Totalmente arrogante, impenitente. Solo estoy diciendo los hechos. Todavía finges. ¿Prepara? Alguien como él, quedándose en nuestra familia sí, causará problemas tarde o temprano. Creo que es mejor echarlo. Eso es. Señorita Shi, te aconsejo que lo pienses bien antes de hablar. Si dejas la familia Shi, entonces tal vez en el futuro no habrá ningún pez gordo que siga apoyando a la familia Shi. Tú. De acuerdo. Ambos, ¿pueden dejar de hablar un rato? Tian. No te preocupes. El tío no te echará. Quédate quieto. En la familia Shi. Pero el tío también espera que seas sensato. Después de todo, tener los pies en la tierra es el camino correcto, ¿cierto? En cuanto a lo que dijo Hyaksin sobre esa persona importante, no sé exactamente quién es. Pero supongo que debería ser el dios marcial Estrella Luna. Dios marcial, Estrella Luna. Piénsalo. Antes de que la familia Lei viniera tras nosotros, fue el dios marcial Estrella Luna quien los barrió. La familia Lei. Y antes de que Chi Tian regresara, la familia Guo siempre nos estaba apuntando. Pero al final todo quedó en nada. Sí. En aquel entonces, las familias Guo, Xi y Jiang, nacimiento prematuro. Nosotros y la familia Jiang siempre hemos tenido una buena relación. ¿Es el dios marcial quien nos está ayudando? No me extraña. En ese caso, entonces esta vez al dios marcial, Estrella Luna. Tenemos que agradecerles como es debido. Por supuesto. En 2 días. Es la ceremonia de ascenso del dios marcial. El día de la ceremonia. No solo estará presente el dios marcial Estrella Luna, sino también el legendario maestro supremo del salón. Se dice que asistirá en persona para otorgarle una medalla al dios marcial, ya que el dios marcial nos dio los derechos de organización para este gran festín. A nosotros. Entonces nosotros debemos hacer todo lo posible. No podemos decepcionar al dios marcial, ¿cierto? Sin embargo, dado su estatus, el lugar para este festín debe ser el lugar más lujoso. Hablando de Wagwan, hay un lugar de lo más lujoso. Ese es el Hotel 7 Estrellas 9 Cielos. Sin embargo, el dueño de ese hotel tiene antecedentes poderosos. No le dan la cara a nadie. Nosotros hemos negociado con ellos varias veces y nos han rechazado cada vez. ¿Qué deberíamos hacer? Tío Shi, déjame este asunto a mí. Lo siento. Joven maestro Guo. Las cosas están mal. Mal de nuevo.
No es nada. Solo invalídate las manos. Joven maestro Guo. Joven maestro Guo, por favor, perdóneme esta vez. ¿Qué? La misión falló. ¿Y te atreves a no aceptar el castigo? No. Joven maestro Guo, mi misión falló. Él tiene una razón. Habla. Me ordenaste que aniquilara a la familia Shi y capturara a Chi Tian. Tomé tu decreto escrito a mano y di instrucciones a la familia Lei. Saludos, maestro del salón. Y, justo ahora ordenaste el aislamiento de la familia Shi. Estos asuntos eran a prueba de tontos, pero cada vez que Jin Yuton ayuda constantemente a Chi Tian, ¿por qué? El dios marcial Estrella Luna. Jin Yuton. Sí, es ella. Esta Jin Yuton, por alguna razón desconocida, ayuda constantemente a Chi Tian y ayuda repetidamente a la familia Shi. Es por eso que mis planes han fallado repetidamente. Nunca pensé, mi hermano, después de ser expulsado por la familia Guo, pudiera ganarse el favor del dios marcial Jin Yuton. Sin embargo, Jin Yuton sola no es suficiente para oponerse a mi familia Guo. No es ni remotamente suficiente. Joven maestro Guo, mi familia Guo está dispuesta a expiar nuestros errores. Olvídalo. Jin Yuton es el dios marcial de la nación. Tu familia Gu sola no es rival para ella. Te diré algo. Entrega una carta a la familia Jin por mí. Diles. Guo Jun, joven maestro de la familia Guo, desea cumplir su contrato matrimonial con Jin Yuton. La ceremonia de compromiso se llevará a cabo mañana, aquí mismo en el Salón de los 9 Cielos. Joven maestro Guo, tú y Jin Yuton tienen un contrato matrimonial. Es cierto. Las familias Guo y Jin, sí, establecieron un contrato matrimonial antes, pero luego, después de que Chi Tian fue expulsado, la novia destinada, legítimamente me convertí en yo. En cualquier caso, entrega esta noticia a la familia Jin. Soy el joven maestro de la familia Guo. Dudo que se nieguen. Sí, joven maestro Guo. Joven maestro Guo, Jin Yuton es de Chi Tian, mayor apoyo de Chi Tian. De esta manera, Chi Tian quedará efectivamente cegado y dejará de ser tu oponente. Bien. No te preocupes. Papá. ¿Qué pasa? El gerente del Salón 9 Cielos acaba de llamarte. Exigen 100 veces el precio para alquilarnos el lugar. 100 veces. Eso es un robo a mano armada. Ese gerente tampoco sirve. No hay nada que podamos hacer. El Salón 9 Cielos tiene un respaldo poderoso. También es el único hotel de 10 estrellas de Waiwan. De esta manera, ¿funcionará? Lleva a Chi Tian contigo al Palacio 9 Cielos de nuevo y negocia por mí otra vez. 100 veces. Es demasiado. De acuerdo, tío Shi. No estoy de acuerdo. ¿Prepara? Déjalo ir conmigo. ¿Cómo? ¿Es que no estás contento? No entiende nada. Y si es como la última vez, y empieza a presumir descaradamente otra vez. ¡Qué vergüenza! Tian, todavía no estás muy familiarizado con estas negociaciones comerciales. Cuando vayas allí, habla menos. Sigue a Hyaxin y solo aprende algo. Tío Shi, esta vez iré solo. Te daré una respuesta satisfactoria. ¿Es así? De acuerdo. También deberías aprender a valerte por ti mismo. Espero que no nos decepciones. Escuché que el famoso dios marcial Estrella Luna tiene una amada. Me pregunto qué joven maestro se ha ganado tu favor. Xiao Tong. Cuando te conseguiste un novio. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué mamá no lo sabe? Esta persona. Todos ustedes lo conocen. Su nombre es Chi Tian. Es el antiguo joven maestro de la familia Guo. ¿Qué? Señorita Jin, si no quieres cumplir con el compromiso, puedes decirlo. ¿Por qué buscar tal escudo? Un escudo. No estoy bromeando. Realmente me gusta Chi Tian. Tian Yuton, te estoy dando la cara. No. Joven maestro Guo, estar dispuesto a cumplir el compromiso contigo. Es que él te admira, admirando a nuestra familia Jiang. No solo no cumples el compromiso, sino que también te gusta un bueno para nada, Tian. Él es solo un perro callejero. ¿Cómo puede ser digno de ti? Sí, diosa marcial Jin. Eres una digna diosa marcial de la nación. Solo superada por uno. Por encima de todos los demás. Estás a un solo paso de alcanzar la cima. Y él, Chi Tian, es de bajo nacimiento y humilde estatus. Permanecer a tu lado solo afectará tu carrera. Debes pensarlo bien. Mi carrera. ¿Tiene algo que ver contigo? Madre. De verdad me gusta Chi Tian. No me importa el estatus.
Tampoco me importa la posición. Además, creo que Chi Tian definitivamente no es alguien ordinario. Impudente, solo alguien como el joven maestro Wu. Es un verdadero dragón entre hombres. Ese Kui Tian que mencionaste. Él es solo un bueno para nada. ¿Cómo puede ser digno de ti? Hoy este compromiso. Tienes que cumplirlo, estés de acuerdo o no. De acuerdo. Jin Yutong anunció hoy que este matrimonio queda anulado. Mi matrimonio es mi propia decisión. Dame mi teléfono. Hola, Hola. Chi Tian. ¿Estás ocupado? La empresa tiene buena reputación. Ven aquí un momento. Jin Yutong hizo una llamada, diciendo que está en el Palacio de los 9 Cielos. Quiere que la recoja. No sé qué pasó. Ya que está ahí abajo. Iré a ver qué pasa. Espero que todo esté bien. Jin Yutong. Rompió el contrato matrimonial. Eso es como abofetear a mi familia Guo en la cara. ¿Sabes lo que esto significa? Joven maestro Wu, por favor, no te enojes. Xiao Tong, discúlpate rápidamente con el joven maestro Wu. Este contrato matrimonial fue establecido hace generaciones. ¿Cómo puedes simplemente romperlo? Este contrato matrimonial está roto, está roto. No se puede retirar. Tampoco quiero retirarlo. Chi Tian vendrá pronto a recogerme. Tú, Jin Yutong. Este es el Palacio de los 9 Cielos. Dices que mi hermano bueno para nada viene a buscarte. No bromees. Sí. Este Palacio de los 9 Cielos. Solo los ricos, poderosos, influyentes pueden entrar. Aquellos de alto estatus y gran poder. Ese Chi Tian ni siquiera tiene las calificaciones para entrar. ¿Cómo puede él recogerte? Ja, ja, ja. ¿No me crees? Madre, ¿qué tal si hacemos una apuesta? Apuesta que Chi Tian puede entrar en este Palacio de los 9 Cielos. También apuesta que Chi Tian no es una persona ordinaria. Si él es alguien importante, entonces no puedes obligarme a cumplir este contrato matrimonial. Tía. Solo acepta los términos de Yutong. Mi hermano bueno para nada. Lo conozco mejor que nadie. Siempre lo he tenido bajo mi control. Es un completo inútil. Tengo absoluta confianza. bien. Estoy de acuerdo. Si Kui Tian realmente no es nadie, entonces debes cumplir el contrato matrimonial hoy. De acuerdo. Señorita, a este palacio del 9º cielo no puede entrar cualquiera. ¿Estás segura? Espero que esta vez pueda ser como la última vez. Chi Tian. Chi Tian, por fin estás aquí. ¿Qué estás haciendo? Mi madre quiere casarme con Guo Hun. Hazme un favor. Finge ser mi novio, ¿de acuerdo? Madre, este es mi novio. Chi Tian. Según la apuesta, perdiste. ¿No es este mi hermano bueno para nada? Chi Tian. Después de ser expulsado por la familia Guo, te aferraste rápidamente a la familia Shi, y luego te aferraste al dios marcial Estrella Luna. Tus habilidades para escalar socialmente son realmente impresionantes. Lo estás haciendo bien también, Hun. Después de que dejé la familia Guo, esta posición de joven maestro, para alguien como tú, un mero payaso saltarín para asumir. Tonterías. Tía. Lo que Yutong acaba de decir es cierto. Si Chi Tian es verdaderamente excepcional, entonces esta apuesta se considera su victoria. Pero alguien que depende de la influencia de la familia Shi, para siquiera entrar al Palacio de los 9 Cielos, difícilmente puede considerarse capaz. Eso es correcto, Tian. Yutong y yo solo hicimos una apuesta. Si quieres ser el yerno de nuestra familia Jiang, debes demostrar tu propia fuerza. De lo contrario, tendrás que obedientemente dejar a mi hija. De acuerdo. No solo puedo probar. Estoy más que calificado. Para ser el yerno de tu familia Jin, también puedo probar. Soy mejor que este Guo Hun, mucho más fuerte. Desprecio. Qué jactancioso.
Tian. Lo sé. Después de ser expulsado de la familia Guo, te sientes bastante amargado. Y quieres presumir delante de mí. Pero déjame decirte esto. La familia Guo es la familia número 1 en las llanuras centrales. Profundamente arraigada durante siglos. Como el joven maestro de la familia Guo, no soy cualquier campesino con el que puedas meterte. Tiene razón. Sin embargo, ya que Yuton ya ha hecho la apuesta, bien podría competir contigo. No hará daño. ¿Por qué no? Hablamos de este té en mi mano. Este té es una variedad muy preciada. Solo la élite puede beberlo. No puedes tenerlo, muy sucio. Nombra este té y podría considerarte parte de la alta sociedad. ¿Qué te parece? De acuerdo. Ya que lo has probado, ¿por qué no? ¿Nos dices su nombre y demuestras tu refinado gusto? Este té. No puedo nombrarlo. Jajajaja. Tía, te dije que Chi Tian es un bueno para nada. Ni siquiera puede reconocer una taza de té. Y se atreve a llamarse a sí mismo excepcional. Jajaja. Jin Yuton. Pierdes. Lo que quiero decir es, este te sabe tan mal, que no merece que yo sepa su nombre. Su color es apagado, su aroma es turbio, y su sabor es amargo. Estos son todos sus defectos. ¿Hay algo malo en lo que dije? ¿Quieres decir que este té está por debajo de ti? Distrito An. Lejos en las montañas Kunlun occidentales de las llanuras centrales, crece un té divino, llamado Biluo Wangquan, nutrido por la esencia del sol y la luna. Su color es brillante. El aroma es natural. Beberlo a largo plazo puede prolongar la vida. Si este té se compara con el estatus, apenas coincide con el mío. Jajajaja. ¿Qué palabrería? El té divino del que hablas es un tributo de una gran nación. Incluso la familia real difícilmente puede probarlo. Tú, un bueno para nada. ¿Te atreves a decir que te iguala? De acuerdo. Ser capaz de reconocer el Biluo Wangquan e Kunlun Su demuestra cierta habilidad. Sin embargo, estas palabras no son algo que puedas decir a la ligera. Te diré algo. Si quieres casarte con Jin Yuton, deberías presentar una dote a la familia Jin. Hoy es la ceremonia de compromiso. Así que, presenta la dote primero. He oído desde hace tiempo, tía, que siempre te han gustado las pinturas antiguas. He oído desde hace tiempo, tía, que esta pintura 9 vueltas de la brisa primaveral es una obra genuina del maestro Tenjin. Aunque no es comparable a esas antiguas obras maestras, sigue siendo extremadamente preciosa. Este es mi regalo para ti, tía. Bien. Digno del joven maestro de la familia Guo. He estado ansiando esta pintura por mucho tiempo. Tian, para ofrecer un modesto regalo primero, he ofrecido mi ladrillo. Así que no debería aparecer también tú, Jade. También aparecer. Sin embargo, este regalo no se da a ciegas. Si quieres demostrar tu valía, deberías al menos dar un regalo que pueda llamar la atención de la tía. Por supuesto, viniste con prisa, así que es normal no estar preparado. Podemos darte media hora. Tómate tu tiempo para prepararte. No es necesario. 30 minutos es demasiado. Tía, ¿qué te parece esta pintura mía, comparada con sus 9 vueltas de la brisa primaveral? ¿Cómo es? Esta pintura es Ninfa del río Luo, de Gukaizi, de la dinastía Jin Oriental. La técnica de pintura es magnífica. No es solo el tesoro preciado del Palacio de los 9 Cielos, sino también una pintura famosa transmitida de generación en generación, comparada con 9 vueltas de la brisa primaveral. Es naturalmente superior. Entonces está decidido.
Hoy, yo, Chi Tian, presento esta pintura como regalo para ti, tía. Jin Yutong. Este es el Chi Tian que te gusta. Él es solo un payaso. Fanfarrón. Incapaz de presentar un regalo decente. Monta un espectáculo aquí. Esta apuesta está ganada o perdida. El resultado es claro. Una apuesta es una apuesta. Xiao Tong, cumplirás el contrato matrimonial hoy. Y te alejarás de este marginado. Espera, tía. Mi pintura claramente es más valiosa que la suya. ¿Por qué perdí? ¿Por qué? Ja, ja, ja. El tesoro del Palacio de los 9 Cielos. Simplemente lo arrancas. Y dices que es tu regalo. ¿Crees que eres el dueño del Palacio de los 9 Cielos? Exactamente. Soy el dueño del Palacio de los 9 Cielos. Puedes decir tonterías sobre la comida, pero no puedes decir tonterías sobre esto. El Palacio de los 9 Cielos es el mejor restaurante de Waiwan. Internacionalmente, también es insuperable. La persona detrás de él es Ren Wuxing. Cuando es el turno de un bueno para nada como tú. Tian. Este Palacio de los 9 Cielos. Mi familia Guo también posee el 5% de las acciones. Si realmente cambia de manos, seré el primero en recibir la noticia. Pero hasta ahora, no sé que este lugar tenga un nuevo dueño. Eso es solo tu conocimiento limitado. Tía, esta pintura, puedes quedártela. Si hay algún problema, yo respondo por ella. Tian. ¿En serio? Deja de bromear, ¿vale? Nunca bromeo. Tian, realmente admiro tu capacidad para mentir sin cambiar tu expresión. Eso es bueno. Entonces hoy te haré ver la realidad. Muestra tu verdadera forma. Oye, gerente Jan, hay alguien aquí difundiendo rumores. Necesito que me ayudes a exponer la verdadera cara de esta persona. Tía, siéntate. El gerente general del Palacio de los 9 Cielos, Yang Wenjiao, estará aquí pronto. Xiao Tong, ¿escuchaste eso? Este mentiroso Kui Tian está a punto de ser expuesto. ¿Qué esperanza tienes todavía en él? Los pequeños trucos de presumir de Chi Tian no son presentables. Te aconsejo que pienses cuidadosamente sobre cómo terminar esto. Ja, ja, ja. Yang Wenjiao, estás aquí. Joven maestro Guo, ¿qué puedo hacer por usted? Estoy aquí hoy para pedirte que desenmascares a un payaso desgastado. Gerente Yang es esta persona. Él tomó en privado el tesoro del Palacio de los 9 Cielos y afirmó ser el nuevo dueño. Totalmente arrogante. Yang Wanjiao, ¿verdad? Entonces diles, correctamente, si soy el dueño o no. Gerente Yang, de ahora en adelante, la vida diaria y las necesidades del señor del palacio deben ser bien atendidas. Sí. Tú. Eres tú. ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Por supuesto que lo conozco. ¿Qué? Lo vi con mis propios ojos. Ren Wuxing le dio el Palacio de los 9 Cielos a él. Él es el nuevo dueño aquí. Realmente es el dueño del Palacio de los 9 Cielos. Fue Ren Wuxing, quien por el dios marcial Estrella Luna se lo dio a Chi Tian. Por el bien de mí. ¿Cómo es que no sé nada de esto? Señora Jin, no conoces al señor del Palacio de los 9 Cielos. Está en tus ojos, un verdadero dragón entre hombres. Él es. Entonces, según la apuesta, no puedes interferir con el contrato matrimonial de Jin Yutong. Guo Jun. Incluso si dejo la familia Guo, no te corresponde gritarme. Tian, no me di cuenta de que realmente tienes algunas habilidades. Te subestimé. Sin embargo, no lo olvides. Todavía tengo pruebas de que te hiciste pasar por el señor del palacio en la ceremonia de ascenso de mañana. El señor del palacio también estará allí. Encontrémonos. Entonces. Oye, Guo Jun, ¿no tomaste tu pintura?
¿Quién te autorizó? ¿Aumentar 100 veces el precio de la familia Shi? ¿Yo? Lo siento, Shen. Llámalos de vuelta ahora. Diles. Que se preparen. De acuerdo, lo haré de inmediato. Jefe, tu comida es genial. 8 yuanes. De acuerdo, aquí está tu dinero. ¿Vuelve la próxima vez? De acuerdo. El jefe está aquí. Mis verduras acaban de llegar, recién recogidas. ¿Qué te gustaría? He oído durante mucho tiempo que en la calle este hay una hermosa vendedora de verduras. Ahora veo que es realmente cierto. Ja, ja, ja. Jefe, dime qué quieres, o jefe. Viejo, vender verduras no te hará ganar mucho dinero. Tengo 500 yuanes. Te compraré. ¿Qué te parece? Ja, ja, ja. Jefe, solo soy una vendedora de verduras. No hago este tipo de cosas. Jefa, hay una primera vez para todo. Ja, relájate. Puedes ganar dinero. ¿Por qué no? Ja, ja, me gustaría ver. ¿A quién puedes llamar? No sabes que lo que estás haciendo es ilegal. Suéltame, suéltame. Ilegal. La familia Guo es la ley en Zhongyuan. ¿A qué le hay que temer? ¿Verdad? Señora, Eres de la familia Guo. ja, ja, ja. Vigílenla. De acuerdo. Ja, ja, ja. Suéltame, suéltame. Originalmente, el joven maestro Guo Jun iba a dejarte ir. Culpa. Tu hijo. Tian. Ha vuelto. Tian, ¿Quién le dijo que ofendiera? ¿Al joven maestro Guo Jun otra vez? Jaja. ah. Finalmente te encontré. Es bueno tenerte de vuelta, hijo mío. Es bueno tenerte de vuelta. Madre. No tienes que vivir escondida nunca más. Conmigo aquí. Nadie se atreve a hacerte daño. Tía. Todos te protegeremos. Xiaotong. No. La familia Guo es demasiado poderosa. Tu base es demasiado superficial. No puedes luchar contra ellos. ¿Huyamos? Madre, confía en mí. Dije que te mantendría a salvo. Y lo haré. En cuanto a la familia Guo, ya no son la familia invencible que alguna vez fueron. Palabras mayores. Tú eres el que está en peligro, Chi Tian. Ofendiste al Señor. Y cometiste un grave pecado. Olvídate de nuestra familia Guo. En la ceremonia de ascenso de mañana, el Señor te castigará personalmente. Entonces, estás muerto. Deja de decir tonterías. Dice la verdad. ¿Realmente ofendiste al Señor? Madre, ¿cuándo te he mentido? Confía en mí. Vámonos. Ringwaxing. Te dio el Palacio de los 9 Cielos. ¿Por mí? Pero sé muy bien que no tengo ese tipo de poder. Tian, dime la verdad. ¿Quién eres? Realmente no te dije que tengo una buena relación con Enwaxing. No me mientas. Estás escondiendo más que solo esto. Pero viendo que me ayudaste hoy, te contaré un secreto sobre ti. Un secreto. Para ser honesto, no hace mucho encontré a tu madre. Mi madre. ¿Dónde está ella? No te emociones. Ella está bien y a salvo. Pero si te digo, ¿dónde está? Ella no estará a salvo. Porque la familia Guo también la está buscando.
Por eso quiero confirmar tu identidad. Quiero saber si tienes la capacidad de protegerla. Te lo contaré todo. Si me llevas con mi madre. De acuerdo. Jefe, tu comida es genial. 8 yuanes. De acuerdo. Aquí está tu dinero. ¿Vuelve la próxima vez? De acuerdo. El jefe está aquí. Mis verduras acaban de llegar, recién recogidas. ¿Qué te gustaría? He oído durante mucho tiempo que en la calle este hay una hermosa vendedora de verduras. Ahora veo que es realmente cierto. Ja, ja, ja. Jefe, dime qué quieres, oh jefe. Viejo, vender verduras no te hará ganar mucho dinero. Tengo 500 yuanes. Te compraré. ¿Qué te parece? Ja, ja, ja. Jefe, solo soy una vendedora de verduras. No hago este tipo de cosas. Jefa, hay una primera vez para todo. Ja, relájate. Puedes ganar dinero. ¿Por qué no? Ja, ja, Me gustaría ver. ¿A quién puedes llamar? No sabes que lo que estás haciendo es ilegal. Suéltame, suéltame. Ilegal. La familia Guo es la ley en Zhongyuan. ¿A qué le hay que temer? ¿Verdad? Señora, Eres de la familia Guo. ja, ja, ja. Vigílenla. De acuerdo. Ja, ja, ja. Suéltame, suéltame. Originalmente, el joven maestro Guo Jun iba a dejarte ir. Culpa. Tu hijo. Tian. Ha vuelto. Tian, ¿Quién le dijo que ofendiera? ¿Al joven maestro Guo Jun otra vez? Jaja. ah. Finalmente te encontré. Es bueno tenerte de vuelta, hijo mío. Es bueno tenerte de vuelta. Madre. No tienes que vivir escondida nunca más. Conmigo aquí. Nadie se atreve a hacerte daño. Tía. Todos te protegeremos. Xiaotong. No. La familia Guo es demasiado poderosa. Tu base es demasiado superficial. No puedes luchar contra ellos. ¿Huyamos? Madre, confía en mí. Dije que te mantendría a salvo. Y lo haré. En cuanto a la familia Guo, ya no son la familia invencible que alguna vez fueron. Palabras mayores. Tú eres el que está en peligro, Chi Tian. Ofendiste al Señor. Y cometiste un grave pecado. Olvídate de nuestra familia Guo. En la ceremonia de ascenso de mañana, el Señor te castigará personalmente. Entonces, estás muerto. Deja de decir tonterías. Dice la verdad. ¿Realmente ofendiste al Señor? Madre, ¿cuándo te he mentido? Confía en mí. Vámonos. Llévenos a todos a la división de cumplimiento de la ley. Sí. Gracias por lo que hiciste hoy. No fue nada. No vale la pena mencionarlo. Me lo prometiste antes. En cuanto encontremos a la tía Chi, me lo contarás todo. ¿Qué quieres saber? Quiero saber. ¿Lo haces? ¿De verdad te gustó? La valquiria más destacada de las llanuras centrales. Elegante e imponente. Una belleza capaz de derrocar imperios. Una mujer tan excepcional. ¿Qué hombre no la querría? Entonces, ¿por qué no me aceptaste cuando te cortejé antes? ¿Sabes? En el último banquete, quería proponerte matrimonio en público. Jin Yutong. En realidad tengo mucha curiosidad. Como valquiria. ¿Qué clase de joven excepcional no pudiste encontrar? ¿Por qué? Insististe en dedicarme tu tiempo. ¿A mí? Delante de los demás. Eres un bueno para nada.
Un perdedor. Pero no lo creo. Desde el momento en que nos conocimos, sentí que poseías una aura única. ¿Estás seguro de que no estás delirando? Estoy seguro. Incluso me pregunto si podría ser alguna valquiria oculta. Mañana es tu ceremonia de ascenso. Estaré allí. Entonces lo sabrás. Maestro del salón. La señora ha sido instalada. Maestro del salón. Ahora que la señora ha sido encontrada, ¿revelará su identidad? Hoy se ha asustado. Déjala descansar bien. Sí. Además, el banquete de ascenso de la familia Shi está listo. Tu túnica de dragón de platino, tu guantián de las llanuras centrales, la ficha de ascenso, están todas preparadas. Solo esperando a mañana, para que personalmente le otorgues la medalla a Jin Yutong. Da la orden. Mañana. El maestro del salón estará presente. Sí. Bien. Bien, gracias, gerente Yan. Nos vemos. ¿Cómo te fue, entonces? Adivina qué. El gerente Yan acaba de llamar y dijo que el nuevo dueño del Salón 9 Cielos es Chit Yan. ¿Esto? El gerente Yan también dijo que puedes estar tranquilo y proceder con la ceremonia de ascenso. Ja, ja, ja. Es cierto todo lo que dijiste. Ese perdedor. Ese Kuitian realmente se convirtió en el maestro del Salón de los 9 Cielos. Lo escuché con mis propios oídos. ¿Cómo podría ser falso? Oh, ese gerente Yan, él también dijo que incluso la valquiria estrella luna Jin Yutong lo admira. Entonces, ese Kuitian, ¿todo lo que dijo antes era verdad? Podría ser que realmente sea alguien importante. Se convirtió en el maestro del Salón de los 9 Cielos. Entonces, ¿por qué antes insistió en entrar en nuestra familia? Podría ser que realmente vino a pagar una bondad. Lo malinterpretamos. ¿Papá? ¿Mamá? Creo que debemos reconsiderar este matrimonio, tal vez. Realmente podamos aferrarnos a un poderoso dios de la guerra de incógnito y traer ascenso a nuestra familia así. ¿Qué opinas? Creo que tú y Chit Yan son la pareja perfecta. Antes, ustedes dos lo menospreciaban, considerando su estatus demasiado bajo. Pero ahora miren. Es el amo del Palacio de los 9 Cielos. Su estatus es más alto que el nuestro. Además, ustedes dos tienen un contrato matrimonial. No podría ser más adecuado. Esto, no. Sigo sin estar de acuerdo. Ay, Yan. ¿Tú qué quieres decir? Sí, madre, es el maestro del Palacio de los 9 Cielos. ¿Por qué todavía no lo eliges? Y que si es el maestro del Palacio de los 9 Cielos, ¿no está todavía en la lista de buscados de la familia Go? Piensa en lo que ha sucedido estos últimos días. El solo hecho de estar asociado con nuestra familia sí, casi nos lleva a la ruina. Si realmente se convierte en nuestro yerno de la familia sí, ¿qué pasará? En mi opinión, esperemos hasta que realmente pueda enfrentarse cara a cara con la familia Go, antes de considerarlo como yerno para nuestra familia sí. Tú. Bueno, tienes razón. La familia Guo es un coloso gigantesco. Incluso si Chit Yan es capaz, no puede desafiar la posición de la familia Guo. Eso significa que no es digno de ser el yerno de nuestra familia sí. Señorita, la ceremonia de ascenso de mañana, ¿está todo preparado? Bien. Luigi se atreve a preguntar. Sí. ¿Estás preocupado por Kuitian? Sí. En el banquete de ascenso de mañana, el señor del Palacio Estelar también estará presente para otorgarme la medalla. Al mismo tiempo, la familia Guo ciertamente no lo dejará pasar. Tienen evidencia de que Chit Yan se hizo pasar por el señor del palacio. Entonces, definitivamente lo reportarán al señor del palacio. Pero Kuitian parece no tener miedo. ¿Qué tipo de respaldo? ¿Crees que puede soportar el castigo del señor del palacio? El señor del Palacio Estelar está, por encima de todo, reprimiendo el mundo de Jade. Si realmente se impone un castigo, me temo que nadie podrá detenerlo. Las cosas que te pedí que prepararas, ¿están listas? Listo. Pero
¿Estás seguro de esto? Esta es la única manera. ¿Qué se me ocurre de proteger a Chi Tian? Incluso si eso significa destituirme de mi cargo. No importa. Como usted ordene. Joven maestro Guo, nunca esperé que nos honrara con su presencia en el banquete de hoy. En efecto, joven maestro Wu, su presencia aquí realmente ilumina todo el lugar. No hay necesidad de halagos. Mi propósito aquí hoy es el mismo que el suyo, conocer al todopoderoso señor del Palacio Estelar. Él es la verdadera estrella de este banquete. Qué modesto, joven maestro Guo. Incluso si no es la atracción principal de hoy, sigue siendo un invitado importante. Si usted se ganara el favor del señor hoy, los cimientos de la familia Guo se fortalecerían aún más. En efecto, joven maestro Wu, no te olvides de nosotros cuando alcances mayores alturas. Por supuesto. Si logro ganarme el favor del señor, ciertamente, los recomendaré a todos ustedes. Recomiéndanos al señor. Por tu causa, Guo-jun. Me preguntaba qué perro ladraba tan fuerte. Eres tú, desgraciado sin agallas. Querido hermano, no pensé que te atreverías a mostrarte aquí hoy. Si tú puedes estar aquí, ¿por qué yo no? Tian, no hay necesidad de estas disputas verbales. Te lo dije ayer. Cuando el señor aparezca hoy, personalmente, le expondré tus crímenes. Recuerda mis palabras. Guo-jun tiene razón. Tian, has cruzado al Palacio Estelar. No importa cuán alto sea tu estatus. No puedes escapar del juicio del Palacio Estelar. Juicio. Querido hermano, ¿entiendes siquiera? Incluso si de alguna manera lograras congraciarte con algunos dioses marciales, en mis ojos, en los ojos de la familia Guo, sigues siendo completamente inútil. En las llanuras centrales, la familia Guo es el cielo. Solo espera ser juzgado. Déjame decirte un hecho entonces. Aquí, yo soy los cielos. Todos, bienvenidos al banquete de ascensión del dios marcial estrella luna Jiang Yutong. La leyenda dice que, cuenta la leyenda que, él, señor del Palacio Estelar en persona, nos honrará con su presencia, para otorgar la medalla del Palacio Estelar al dios marcial estrella luna. Que comience el banquete. Invitamos al dios marcial estrella luna y al emisario del Palacio Estelar al escenario. El dios marcial Jin Yutong, aquel que repelió a 10.000 enemigos, venció a las hordas enemigas y logró hazañas incomparables, cuyo servicio meritorio es ilustre. Por la presente se le otorga la medalla del Palacio Estelar, designado al Palacio Estelar. Dios de la guerra Jin, reciba el decreto. Jin Yutong recibiendo. Espere. Su excelencia. En cuanto al nombramiento y ascenso de Jin Yutong al Palacio Estelar, me opongo. Oh. ¿Cuál es tu objeción? Todos, como todos saben, el Palacio Estelar es el palacio más importante de la Tierra. Su prestigio ilustre. Todos dentro del palacio son una élite distinguida, con virtud y talento. Y hoy yo acuso a Jin Yutong de ser indigno. Ustedes no lo saben, pero el hijo abandonado de la familia Guo, Chi Tian, audazmente me opongo, profanando la divina autoridad del Señor, cometiendo un grave pecado de irreverencia. Y Jin Yutong ocultó el crimen de Chi Tian, intentando engañar a todos, cometiendo el delito de complicidad. Esto es lo que significa ser indigno. ¿Cómo puede entrar en el Palacio Estelar? Guo-jun, no digas tonterías. Tonterías. Todos, aquí, saben que es Chi Tian quien se hace pasar por el señor del palacio, y Jin Yutong encubre cada palabra y cada hecho de Chi Tian. Esta es la evidencia. Dime la verdad. Eres. Para ser honesto, yo soy a quien llamas, señor del Palacio Estelar. Tú, Kui Tian, me preguntaba por qué has estado tan moderado últimamente. Resulta que has causado un desastre catastrófico. Oh, Dios mío, tú. ¿Realmente te hiciste pasar por el señor del palacio? Sí, afirmé ser el señor del palacio. Todavía te atreves a admitirlo. Dije que no deberíamos casar a Hyaksin con él. Mira, ha provocado un gran lío. Nuestra familia sí se verá implicada. Ofender a la familia Guo. Todavía teníamos una pizca de esperanza. Ofender al señor del palacio. Solo hay muerte. Madre, menos mal que no aceptaste nuestro matrimonio. De lo contrario, nuestra familia sí estaría condenada. Chi Tian, no deberías saber.
suplantado al señor del palacio. Ahora, tío, ¿cómo puede el tío salvarte? Tío, estoy bien. Su excelencia. La evidencia es concluyente. Por favor, emita su juicio. Dios de la guerra Jin. ¿Es cierto lo que dijo Guo Jun? ¿Es verdad? Su excelencia. Es verdad. Este es realmente el caso. Ja, ja, ja. Bien. Vaya. ¿Oyeron eso? Has ofendido al señor del palacio. Nadie se atreve a protegerte hoy. Pero yo, Jin Yutong, juro aquí. Este asunto no tiene nada que ver con Chi Tian. Absolutamente nada. Todo fue obra mía. Si el señor culpa a alguien, estoy dispuesta a asumir toda la responsabilidad. Le imploro, mensajero, que revoque mi ascenso. Renunciaré a mi puesto como dios de la guerra, para apaciguar la ira del señor. Jin Yutong. ¿Estás loca? Renunciando a tus deberes como diosa de la guerra, te convertirás en una plebeya de la noche a la mañana. Tus logros pasados, tus habilidades marciales, todo será en vano, por un simple perro callejero. ¿Por qué llegar a tanto? Tian, no te preocupes, aunque hayas ofendido al señor. Con mi puesto como dios de la guerra, puedo protegerte una vez, mientras él esté a salvo. Perderlo todo es un pequeño precio a pagar. Loca. Estás realmente loca. En efecto, dios de la guerra. Para un perro callejero como este, ¿vale la pena? Incluso el dios de la guerra, Kui Tian, ha hablado repetidamente fuera de lugar. Mi señor, no hay necesidad de sacrificar tanto por él. ¿Oíste eso, Tian? Incluso si la diosa de la guerra asume la culpa por ti, y logras escapar del castigo del señor, de ahora en adelante, serás objeto de burla por el resto de tu vida. Si eres hombre, entonces defiéndete. Levántate. Levántate, levántate. No. Tío Shi. Asumiré la responsabilidad de mis propios actos. Yo, Chi Tian, me autodenomino señor. No necesito que nadie cargue con la culpa por mí. Jin Yutong. Tú, dios de la guerra. Sigue siendo el dios de la guerra. Chi Tian, tú. Hablas con tanta audacia. ¿Qué calificaciones tienes? Esta es mi calificación. Salve, señor. ¿Qué está pasando? No. Imposible. Tian. No eres más que un perro callejero expulsado por la familia Guo. Un perro callejero. Un desgraciado de baja cuna indigno de entrar en la familia Guo. ¿Cómo podría ser el señor? Tú. Todos deben estar mintiéndome. Tian. Perdiste el apoyo de la familia Guo, evadiendo desesperadamente su persecución. Como pudiste haber logrado lo que tienes ahora? Yo, Guo Jun, soy el verdadero joven amo de la familia Guo. ¿Qué tienes para compararte conmigo? Guo Jun, nunca has podido superarme. De todo lo que dependiste, fue del poder de la familia Guo, pero yo siempre he dependido de mí mismo. Esa es la diferencia entre nosotros. En mi opinión, no eres más que un payaso saltarín. Parece que todos estos años no debería haberte considerado mi hermano. ¿Tienes mucha confianza? No, déjame decirte algo. Mientras yo viva, siempre serás un hermano menor. Imposible. Mi familia Guo. Mi familia Guo es la legítima gobernante de las llanuras centrales. Soy el joven amo de la familia Guo. No eres digno de compararte conmigo. Tú. Y tu vil madre. Deberían haber muerto a mis manos. ¿Y qué si eres el maestro del palacio? Muere. Se acabó. Las cosas están a punto de cambiar. La familia Guo, despreciando la vida humana, desafiando la ley del Rey Celestial, despreciando la autoridad de las llanuras centrales. A partir de hoy, declaro que la familia Guo dejará de existir en las llanuras centrales. Alguien, llévenselos, investiguen a fondo. Sí. Tian. No puedes hacer esto. Tian. Todavía necesito anunciar esto al mundo.
Jin Yutong, virtuosa y talentosa, con méritos distinguidos. A partir de hoy, entrará en el Palacio Estelar y servirá como guardia personal del maestro del palacio. Le otorgo, por decreto imperial, una medalla de honor, ascendida en rango y título. Realmente eres el maestro del palacio. Te lo dije antes. Cuando contacté a mi madre. Te lo explicaría todo. Soy el maestro del palacio del que hablas. Simplemente no sabía. Si aún me amarías, con esta identidad diferente. Mi amor por ti nunca ha cambiado. Tian. Este es nuestro certificado de matrimonio, debes honrarlo. Tian. Vivimos en una era de libre elección en el matrimonio. Tu matrimonio es tu propia decisión. No interferiré. Estoy de acuerdo con el SR sí. Tian. Lo que sea que elijas. Te apoyaré. Pero espero que no olvides al que te ama con todo su corazón. Tío Shi. Madre. Tienes razón. Este anillo. Mi mamá dijo que pertenece a su futura nuera. ¿Aceptas? Sí.